eso, ¿no? Que el lector del guión es alguien especializado, ¿no? Después la pregunta, ¿no? De si es un género literario, que también es una pregunta que tiene que ver con teoría literaria de lleno, ¿no? Y sobre un poco esta disputa y colaboración entre los diferentes artífices de una película, ¿no? Que también creo que es interesante cómo se disputan, no solo la autoría, ¿no? Sino como, digamos, los significados propios de la historia. Entonces, estas son algunas de las preguntas, ¿no? Que son propias de la teoría literaria, ¿no? Y que son, creo que justo el guión cinematográfico las vuelve a plantear, ¿no? Casi en sus orígenes, ¿no? Acabo de estar en una plática, ¿no? Donde hablábamos como de la importancia de la poética de Aristóteles, ¿no? Para los guionistas y en especial para los guionistas de Hollywood, ¿no? Muchas veces justo en las escuelas de cine la poética de Aristóteles, por más que tenga más de 2300 años, ¿no? Se sigue leyendo como un texto del cual puedes aprender como creador, ¿no? Y creo que en el centro tiene que, digamos, hay cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? Sobre, digamos, cómo entendemos la trama, ¿no? En un guión, ¿no? Y a diferencia de otros géneros literarios, ¿no? Otras partes constitutivas, si se acuerdan, como Aristóteles en la Poética plantea que, digamos, que hay 6 partes constitutivas, habla que de la trama, dice que la trama es como el alma, ¿no? Digamos, de la historia o sí, del drama, ¿no? Y habla de otras, ¿no? Entre ellos personaje, ¿no? Espectáculo, música, etcétera, ¿no? Pensamiento también entra por ahí, ¿no? Pero hay preguntas, digamos, a partir de, por ejemplo, de Aristóteles y de la poética de Aristóteles, ¿no? Riquer también hace otra lectura que me parece muy interesante y que tiene que ver con algo que él mismo llama la semántica de la acción, ¿no? Y tal vez esto suena como muy lejano de lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero un poco lo que Paula hace rato hablaba justo de estos géneros, ¿no? Cinematográficos o géneros, digamos, narrativos, grandes géneros narrativos en Occidente, ¿no? Y cómo contemplamos o comprendemos, ¿no? Digamos, el papel del protagonista, ¿no? Si actúa o no actúa, ¿no? Tiene que ver, para Riquer, ¿no? Con toda una idea sobre la acción, ¿no? Y un poquito adelantándome, ¿no? Como lo que dice Riquer, ¿no? Que la acción, si se acuerdan, como la poética dice pocas palabras, ¿no? Que es la representación de las acciones humanas, ¿no? Entonces, si pensamos en acción solo, como no nos hace mucho sentido, ¿no? Pero él habla como una red de conceptos que tiene que ver con motivaciones, consecuencias no deseadas, ¿no? Etcétera. Una serie de conceptos con los que me voy a meter y que tienen que ver con la práctica del guión, ¿no? Cómo entendemos lo que estamos representando, ¿no? Y que creo que es una discusión importante, ¿no? También, digo, mucho más reciente, David Burwell, ¿no? Tiene un libro bastante conocido que se llama Poetics of Cinema, ¿no? Donde justo como que reanima, digamos, o recupera esta noción de poética, ¿no? Como el estudio de la construcción de un texto que tiene ciertos efectos para el espectador, ¿no? Y que vuelve a tener, digamos, creo que sentido pensar el guión en ese sentido, ¿no? Y digamos, los últimos desarrollos, como ustedes bien saben, de la teoría literaria, pues justo como que lo que desdibuja es la línea entre literatura y no literatura, ¿no? Desafía nociones de sentido común, ¿no? Y yo aquí lo que entraría un poco más adelante es como la idea de escritura, ¿no? Como que entendemos la escritura como pues, escribir con una computadora o con una pluma, ¿no? Y un poco, digamos, dentro del cine y dentro del trabajo del guión, ¿no? Ahí puede haber otras formas de entender la escritura, ¿no? Que me voy a adentrar un poquito en eso, ¿no? Como escribir con luz, ¿no? O escribir con los cuerpos, ¿no? O escribir con la música, que son como ideas tal vez metafóricas, pero sí tienen que ver con la construcción de una narración. Y digamos como que los últimos desarrollos, que es un poco lo que se da en los estudios de guión reciente, pues digamos como proponen o pugnan, ¿no? Por una aproximación interdisciplinaria, ¿no? Y creo que el guión, digamos, como que provoca eso, ¿no? Como que acercarse, digamos, por ejemplo, hay trabajos en los estudios de guión antropológicos con justo, digamos, tomar lo que se llama en inglés el writer's room, ¿no? Que es justo el cuarto de escritores, ¿no? Para las series de televisión y ver cómo funcionan las dinámicas hacia adentro, cómo se va construyendo la historia, ¿no? Etcétera, ¿no? Que me parece que es interesante, ¿no?
Y a mí hay como tres dimensiones en particular que me llaman mucho la atención del guión, ¿no? La primera diría que es la dimensión retórica, ¿no? Que finalmente el guión como que está inscrito en una situación comunicativa compleja, o sea, porque no tiene, como hemos visto, no tiene solo un destinatario, sino puede tener un conjunto o digamos, diferentes destinatarios, ¿no? Y depende también mucho de la época, digamos, en que se cree el guión, ¿no? Pero el guión puede ir dirigido, digamos, desde el guionista escribiendo para que lo lea el director, el productor, para que lo lean las diferentes áreas, digamos, los diferentes directores creativos que entran de arte, ¿no? No sé, el que va a hacer la música, ¿no? Entonces tiene varios destinatarios, ¿no? Tiene otros destinatarios obvios, no todos los guiones, ¿no? Entonces por eso es importante distinguir. Pero pues están justo los productores, o si vas a buscar fondos, ¿no? Para que apoyen tu proyecto, tiene que tener una cierta retórica, ya no es el director el que lo está leyendo, ¿no? Entonces lo está leyendo otra persona. Entonces creo que esto es fascinante porque tiene varios niveles retóricos, ¿no? La parte intertextual también me parece fascinante porque siento que en el guión, hasta en su misma, digamos, en el formato clásico, se nota como esta lucha entre diferentes discursos, digamos, disciplinarios, por hablar de alguna manera, ¿no? Está como la parte administrativa, ¿no? Que finalmente el guión sirve para planificar la producción, ¿no? Pero está también como la parte, digamos, narrativa estética, ¿no? Que conjuga una serie de factores, ¿no? Y hay la parte casi logística, ¿no? Que también entra, entonces como que esta batalla entre diferentes discursos, ¿no? Finalmente moldea, ¿no? Y la otra que también me parece fascinante es la intermedial, ¿no? Porque al final el guión, digamos, es una historia que se va transformando durante todo su proceso, ¿no? Y como es el salto, puede ser al storyboard, ¿no? O puede ser a la pantalla, ¿no? Pero seguir como esta metamorfosis de la historia en diferentes medios también me parece algo que puede ser muy, muy interesante. No, este es, digo, para mostrar un poquito, este es un guión de Reigadas, ¿no? Batalla en el cielo, ¿no? Entonces, como las diferentes maneras de escribir, ¿no? Obviamente él está escribiendo para él casi como lector, ¿no? Pero pues en el guión está incluido como el proceso de revelado, ¿no? Toda la logística del trabajo que está imaginando que va a realizar, ¿no? Y que tendría que ver poco, digamos, con otro tipo de guiones que hemos visto, digamos, un poco más literarios, ¿no? Digamos, y el salto después al storyboard, ¿no? O este es justo de los últimos cristeros, ¿no? Solo son ejemplos para mostrar como esta dimensión, digamos, como intertextual, pero también intermedial, ¿no? Este es, Matías Meyer es el realizador, ¿no? De esta historia. Nunca hicieron un guión, ¿no? Sino hicieron como este mapa, ¿no? Con diferentes fotos de los lugares por los que iban a pasar y las diferentes descripciones de las acciones que iban a hacer los actores, que además lo interesante de este proyecto, ¿no? Es que eran descendientes, creo que eran nietos, ¿no? De los cristeros originales que iban a interpretar, ¿no? Y que siguieron, muchos de ellos eran campesinos o son campesinos, ¿no? Entonces, digamos, los estudios en guión a nivel general, como que, digamos, apenas comienzan, o bueno, justo en 1984, ¿no? Gary Davis decía que algunos críticos de algunos departamentos de inglés han empezado a estudiar el cine desde una perspectiva literaria, pero nadie sabe bien qué hacer con el guión, ¿no? Y, digamos, en los últimos 20 años, me imagino como en todas las áreas, ¿no? Ha habido una explosión de trabajos sobre guiones, ¿no? Algunos de los más, digamos, famosos en este sentido hay uno de una alemana que es Claudia Stenberg. Ahorita no me acuerdo el título exacto, ¿no? Pero está escrito en inglés, ¿no? Que es súper interesante. El libro de Steven Maras, ¿no? Que al ratito me voy a referir más a él, ¿no? Stephen Price, Ian McDonald, etcétera, ¿no? Hay como una gama y se creó, para que vean un poco cómo empezó a tomar momentum, ¿no? Los estudios de guión, justo como una red de investigadores del guión, ¿no? Pero solo en el 2006, ¿no? Entonces tiene muy poco, y una revista de guión puro, ¿no? Entonces son como que los nuevas, digamos, sí, como nuevas expresiones del interés, ¿no? En el guión. En México es poco lo que hay, o sea, sí hay antologías, hay manuales de guión, hay memorias, hay monografías, ¿no?
pero salvo algunos, ¿no? Como estudios, por ejemplo, justo el que edita Armando Casas, ¿no? Del guión cinematográfico, donde tienes a diferentes profesores del CUEC, ¿no? Y digamos algunos guionistas hablando del guión, ¿no? Pero siempre desde una perspectiva más de, digamos, casi de guionistas, ¿no? No hay mucho, ¿no? Hay, por ejemplo, justo el guión, su lenguaje literario, ¿no? De María Lourdes de López de Alcaraz, ¿no? Y son pocos los trabajos que hay en esta área, ¿no? Entonces me gustaría contrastar y mostrarles un poco, digamos, cómo se ha ido narrando y describiendo y analizando la cultura del guión en Hollywood, porque creo que es, digamos, un interesante contrapunto, es algo que conozco más, entonces también les puedo hablar de eso, ¿no? Entonces, para empezar, digamos, si uno hiciera una historia industrial del guión, ¿no? Uno tendría que decir que el guión está enlazado a una industria de una manera que la novela no lo está, ¿no? Hay una digamos, como una simbiosis que tiene que ver con el formato, ¿no? Que la novela no lo tiene, ¿no? El contexto establece ciertas limitaciones sobre los formatos, ¿no? Es algo sobre lo que habló de alguna manera Paula, ¿no? Y lo que es más interesante, o me parece más interesante, es que los cambios en las maneras o en los modos de producción, ¿no? En la forma en que divides el trabajo hacia dentro de la producción, tiene impacto sobre los formatos del guión, ¿no? Y es algo que ha sido documentado en Estados Unidos, ¿no? Hay dos investigadores, Janet Steger, ¿no? Que habla justo de los modos de producción de Hollywood, ¿no? A pesar un poco, digamos, quizá la tarea de la academia, ¿no? Es un poco como hacer matices, ¿no? En estas tal vez descripciones un poco absolutas como la que hacía Paula, ¿no? En el sentido de que, digamos, el guión no siempre ha tenido la misma forma y no siempre han sido los mismos modos de producción hacia dentro de Hollywood, ¿no? Entonces, digamos, Janet Steger habla de 6 modos de producción, ¿no? En Hollywood, y cada uno, lo que hace Steven Price es como justo mostrar cómo cada uno de estos modos de producción, ¿no? Estuvo relacionado con un formato del guión, ¿no? Entonces está el primero, ¿no? Que es el sistema del camarógrafo, que es muy básico, ¿no? Donde solo hay una persona, ¿no? Filmando lo que sea que ocurra afuera, ¿no? Y donde el guión es un mero apunte para la memoria, ¿no? Después está el sistema del director, que empieza, digamos, como esta división, en este sentido muy rudimentaria, ¿no? Donde tienes justo el director, ¿no? Que dirige la escena, los actores, y tienes el fotógrafo, ¿no? Y tienes como un guión de puro contorno que sería la escaleta. Ahorita les voy a dar ejemplos de estos guiones, ¿no? O bueno, de estos escritos. Después estaría el sistema de unidad de director, ¿no? A donde ya empiezan, digamos, a gestarse las primeras compañías, ¿no? Y cada director dentro de la compañía tiene una unidad de trabajo, ¿no? Y hay una división un poco más en forma, ¿no? Y se desarrolla lo que se llamó escenario, ¿no? En el momento que ya tiene una forma más narrativa, y un poco les voy a mostrar cómo se da, ¿no? Después está el sistema de estudio, ¿no? Que ya es, digamos, cuando se da el ascenso del productor, ¿no? Y se da lo que aquí se ha llamado el guión técnico, ¿no? Ese es un problema, digamos, porque hay, dependiendo del lugar, si es Argentina, México, ¿no? Si es Estados Unidos, ¿no? Cada cosa tiene, o sea, incluso dentro de los mismos países, diferentes productores, guionistas le llaman de diferente manera, ¿no? Pero aquí le llaman el guión de continuidad, ¿no? A ese guión que hemos llamado técnico, ¿no? A donde, digamos, como que la función, una vez que asciende el productor, digamos, como un poco la figura importante jerárquica, ¿no? Pues hay como un mayor control sobre la calidad, ¿no? Y sobre las proyecciones financieras, ¿no? Del trabajo. Pues está el sistema de unidad de productor, ¿no? Es cuando todavía las compañías crecen más, ¿no? Y justo con la llegada del sonido, ¿no? Se da que productores se especializan en ciertos géneros o toman algunas películas, digamos, algún tipo de películas sobre las que trabajan, ¿no? Y durante esta etapa se da lo que se llama el guión de master scene, ¿no? Que es el guión que conocemos hoy en día, ¿no? Un poco el que decía Paula, ¿no? Y que han visto, ¿no? Con encabezado, un poco con la locación, ¿no? Si es día, ¿no? Si es exterior, interior, etcétera, ¿no? Y después, bueno, viene el cuerpo del que es un poco la narración, o si se quiere, de descripción de la acción, ¿no? Y después viene el diálogo, ¿no?
Y después se da el sistema de unidad de paquete, ¿no? Que es, digamos, hacia los 50, ¿no? A donde son equipos organizados de una manera mucho más flexible, ¿no? A donde justo las convenciones del guión son algo como que, digamos, un arreglo entre el director, productor y el guionista, ¿no? Básicamente esta es la forma en que trabajamos en México. O sea, como que el guión, y un poco creo que lo que decía Paula, a pesar de que instituciones como el IMCINE, ¿no? Sobre todo el IMCINE, ¿no? Cuando uno tiene que entregar una carpeta para hacer una película, pues nos piden ciertos formatos, ¿no? Pero en general, digamos, la mayoría de los directores, como trabajan casi de una forma artesanal, ¿no? Con unidades de producción pequeñas, ¿no? Llegan a ciertos arreglos y acuerdos con los guionistas de cómo trabajarlo, ¿no? Si en algún momento tienen alguna duda, pregunta, por favor, deténganme. Lo traduje, ¿no? Pero este es un escenario, ¿no? Del viaje a la luna de Georges Méliès, ¿no? Y es muy básico, ¿no? La escaleta pues va señalando lo que tienen que ir filmando, ¿no? El congreso científico en el club astronómico, planean el viaje, nombran a los exploradores y sus sirvientes, ¿no? Despedida, ¿no? Y se da como que toda esta, pero es mínima, ¿no? Y esta era la forma que tenían en un principio los guiones, ¿no? Después hay el escenario, ¿no? Que también les puse uno de The Great Train Robbery, ¿no? Que es de Edwin C. Porter, ¿no? Y también, si se fijan, como que ya tiene una forma mucho más narrativa, ¿no? A donde se describe pues, las acciones que van a hacer los protagonistas, ¿no? de la historia, ¿no? Dos ladrones enmascarados entran y obligan al operador a presionar la señal de bloqueo para detener el tren que se aproxima y le hacen escribir una orden ficticia al ingeniero para que el tren cargue agua en esta estación. En fin, ¿no? Entonces, este es lo que se llamó escenario, ¿no? Y este es el guión actual, que también conocen muy bien. Bueno, aquí, digamos, obviamente el diálogo va centrado, ¿no? Pero es este formato, ¿no? Para mí lo interesante de esto es que en realidad, y es un poco, a veces doy la materia de fundamentos del guión, ¿no? Y como que estas formas, ¿no? No son formas históricas, digamos, que han sido reemplazadas, sino que coexisten. Entonces, cuando escribimos una historia, normalmente aprovechamos estas formas para escribir la historia. Son como diferentes aproximaciones a la historia, ¿no? Entonces, digamos, algunas veces uno lo puede pensar como andamios, ¿no? Que nos sirven para construir la historia, la película que vamos a ver, ¿no? O como vehículos, ¿no? Hay vehículos que son más rápidos, ¿no? Como que, digamos, a la hora uno de escribir, ¿no? Si uno pone, digo, aunque la computadora ya en los programas te hace todo, ¿no? Pero finalmente, como, digamos, el formato de guión te fracciona mucho por escena y a veces por toma, ¿no? Entonces, como que el fluir narrativo es mucho más difícil, ¿no? Entonces, hay formatos que permiten como escribir de otra manera, ¿no? Que sería como el argumento, ¿no? Lo que conocemos el argumento, ¿no? Y, por ejemplo, normalmente, digamos, yo los formatos que enseño, digo, esto es interesante porque tiene para mí un sustrato histórico, pero al mismo tiempo, como les decía, es algo que no se supera, sino como que es parte del equipamiento, de las herramientas que tiene el guionista, ¿no? Entonces, digamos, cada uno de estos formatos te dice otras cosas de la historia, ¿no? La escaleta un poco que veíamos de Georges Méliès, ¿no? Muchas veces en un guión es difícil, cuando uno lo escribe, es difícil ver, digamos, cuál es el ritmo, por ejemplo, entre días y noches, ¿no? Como tienes la sucesión, si tienes, por ejemplo, 3 escenas de día y después sigue una noche y después siguen 3 noches, ¿no? O los ritmos de las acciones, ¿no? Puedes tener tú sin darte cuenta que tienes 20 escenas a donde tienes al protagonista caminando, ¿no? Si eso tú lo pones en una escaleta con una línea muy sencilla que describe justo como la acción que va a ser tu protagonista, ¿no? Y el lugar, digamos, que está y las locaciones, entonces tienes como un ritmo, no solo de lugares, sino de acciones, ¿no? Y también como de las horas o las unidades de tiempo, ¿no? Entonces, la escaleta sigue siendo súper útil, ¿no? La sinopsis también, que es algo, digamos, por ejemplo, justo como guionista, de pronto te exigen hacer una sinopsis, ¿no? Para las carpetas. Y también es como otra aproximación a la historia, ¿no? Porque una sinopsis, digamos, te puede enseñar como estas grandes estructuras que tiene tu,
digamos, tu guión, ¿no? Pero que tal vez no las ves. O sea, si tú lees 90 páginas, tal vez justo como esta línea dramática del héroe, ¿no? Del personaje o lo que tú quieras, tal vez se pierde. Es mucho más difícil como contemplarla, ¿no? Entonces, si tienes una sinopsis, ves otras cosas, ¿no? Esto también tiene, para mí, digamos, en el trabajo de investigación de guión, también tiene implicaciones, porque eso implica que cualquier documento, o sea, como cómo concibió, si hizo una escaleta o si no la hizo, ¿no? Si hizo una lista de las escenas, ¿no? Si hizo justo como un primer argumento de 2 páginas, después lo extendió a 20 páginas, todavía con forma de argumento, es decir, en un sentido como narrativo, como si fuera un cuento, ¿no? Se vuelve fascinante porque va siguiendo como un poco las decisiones que va tomando el guionista, ¿no? Y un poco como lo que vamos a ver más adelante, pues el guión al final es una escritura fluida, ¿no? Que va cambiando todo el tiempo. Incluso cuando terminas el guión, pues se sigue escribiendo en la película, puede llegar el director, cambiar los diálogos, o el actor, cambiar los diálogos sobre la marcha, y uno puede ver eso como una forma de reescribir el guión, ¿no? Entonces es interesante como seguir todas estas formas en toda su extensión. Dentro, digamos, del mundo de Hollywood, ¿no? Y del guión en Hollywood, ¿no? El fenómeno de los manuales de guión es fascinante también, o muy interesante, ¿no? Porque, digamos, primero se pueden detectar 2 momentos, o lo que llaman ellos como 2 fiebres de los manuales, ¿no? Una es justo a los principios, ¿no? En el principio, hacia 1910, a donde empieza a haber mucha publicación de manuales, y esto se debe a que en gran medida como los estudios estaban creciendo y necesitaban como gente que les diera, los nutriera con historias. Entonces se da un poco esta difusión, ¿no? Después cae con el sistema de estudios, de pronto escribir historias, y es un poco, digamos, creo que el caso de Revueltas se vuelve como una cuestión más de, digamos, de negocio hacia adentro, ¿no? Tenemos contratada gente, ¿no? O es gente con la que siempre trabajamos y no necesitamos freelance, ¿no? Que lleguen a escribir historias porque ya tenemos gente con la que trabajamos. Y en ese sentido no tenemos que difundir, digamos, cuáles son las herramientas para que se escriban historias, ¿no? Porque lo tenemos más o menos solucionado, ¿no? Eso cambia justo en los 70s, ¿no? Con la caída un poco del sistema de estudios, ¿no? Y como digamos, lo que se llama como el cine clásico de Hollywood, ¿no? Y empezar a resurgir como todo este papel de los freelance, ¿no? Y en ese sentido se vuelve a ver una avalancha de los manuales de guión. Es decir, casi podríamos decir como moraleja que cada vez que se abren las puertas, digamos, para que escriban muchas gentes dentro de la industria, ¿no? Se da como una mayor, se generan manuales, o hay una demanda de manuales, ¿no? El mercado de los manuales en general es como interesante, ¿no? Porque se crea, digamos, como en sí mismo se genera un mercado propio, ¿no? Donde se busca, digamos, como desarrollar las habilidades, ¿no? Y darle soporte a la industria, ¿no? Pero lo interesante es que se convierte casi en un mercado aspiracional, ¿no? Todo mundo desea ser guionista, digamos, de Hollywood, o vender sus historias, ¿no? Y un poco los manuales de guión se alimentan de eso, ¿no? Como del deseo que pues todos tenemos de ser eso. Y, digamos, si uno mide, la demanda tiene una lógica, ¿no? Porque si las probabilidades de que que un guión de uno llegue a Hollywood es menos de 1 a 100, ¿no? Pues un poco estar informado de qué es lo que se pide, ¿no? Cuáles son las convenciones, digamos, mejora las apuestas, y por el otro lado también como que a la industria también le conviene, ¿no? Un poco, no voy a hablar mucho de esto, pero justo el auge se da de los manuales de guión en 1979, este segundo auge, ¿no? Con la publicación de Screenplay de Sydfield, ¿no? A partir de ahí se da como esta avalancha de guiones, ¿no? Actualmente hay más de 500 títulos accesibles en línea, ¿no? De cómo escribir un guión. Y un poco también, de nuevo, lo que decía Paula, ¿no? Que representa esta forma de guiones, representa una ortodoxia, ¿no? Incluso David Borwell habla justo del guión académico en 2 sentidos, ¿no? Por un lado, porque se empieza a enseñar en las universidades, ¿no? El guión, y por otro lado, porque tiene estos lineamientos duros como la pintura de salón del siglo XIX, ¿no? Que tenía como unos, digamos, como unos principios rígidos, ¿no? De cómo hacer la composición, ¿no? Lo interesante de estos manuales, ¿no? Y también digo, tal vez es interesante el manual de guión porque finalmente los escritos
de revueltas, ¿no? Si bien no son un manual de guión, obviamente no, pero sí son parte, digamos, de los cursos que dio en el CUEC, me parece, en 1963, 64, 65, por esos años, ¿no? Entonces es interesante comparar cómo se estaba aproximando él a la enseñanza de guión, ¿no? En relación a cómo lo estaban haciendo, digamos, los escritores en Hollywood, ¿no? Digamos, hay justo como en estos manuales de Hollywood, justo como que se acentúa como la autoridad y el esencialismo, o sea, un poco la universalidad, ¿no? Se cree que todas las narraciones tienen que tener ciertos elementos, ¿no? Y si tu historia no tiene esos elementos, seguramente no es correcta, ¿no? Y tiene que ver con toda esta labor de la cual también hablaba Paula, ¿no? De los script doctors, ¿no? Estas personas que arreglan guiones, ¿no? Y que, o sea, como si una historia así pudiera ser arreglada, ¿no? Normalmente los consejos se presentan como secretos, ¿no? O principios básicos, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los guiones decía, recuerda el mantra, ¿no? De quién es la historia, qué quieren, ¿no? Cómo lo obtienen los personajes, ¿no? Que son como las aproximaciones de cajón, ¿no? Y la autoridad está basada un poco, ¿no? en justo como este éxito profesional, ¿no? Normalmente casi todos los manuales de guión comienzan diciendo, pues mis alumnos han hecho esto y esto y esto, ¿no? La mayoría de los, digamos, de los autores de estos manuales, bueno, no la mayoría, pero casi los más importantes, ¿no? Como Sitfield o como McKee, son, digamos, como que trabajaron como analistas de historias dentro de las grandes distribuidoras o casas productoras, ¿no? Entonces, justo, digamos, los analistas lo que hacen es, digamos, es el primer filtro para que un guión llegue al productor, ¿no? Es quien decide si sí tiene algo de valor, ¿no? Y entonces lo pasan, ¿no? Entonces, muchos de ellos, digamos, no son guionistas famosos por sus guiones, sino porque son los que leyeron muchísimos guiones y vieron cómo funcionaba el sistema y un poco la información que te transmiten es esa, ¿no? Curioso, ¿no? Casi todos hablan de Aristóteles como la fuente esencial, ¿no? Del guión, y la mayoría presenta justo como los textos admirados, ¿no? De manera poco crítica para ilustrar las buenas prácticas, ¿no? Tanto guiones como películas, ¿no? Y hablan justo, también es muy curioso, ¿no? Porque se da este fenómeno un poco, si pensamos también en los tiempos de Aristóteles y la poética, ¿no? Como este fenómeno casi de sofistas, ¿no? Que van viajando por las diferentes capitales del mundo, ¿no? McKee se la pasa dando sus seminarios de 3 días, ¿no? Singapur, la Ciudad de México, Nueva York, ¿no? Y asiste muchísima gente a que le enseñen, ¿no? Cómo se debe escribir una historia. Y bueno, nociones comunes, ¿no? Que se manejan en estos guiones son metas, obstáculos, conflicto, casualidad, tensión, ¿no? En ascenso hasta el clímax. Lo interesante es que también como este discurso sobre el guión, ¿no? Como que incluye una práctica obviamente de poder, ¿no? Porque define, digamos, cómo se debe hacer la escritura, ¿no? Para la pantalla, ¿no? Y el acceso a ella, ¿no? Por qué causas debe fluir, ¿no? Habla de cuál es el guión legítimo, ¿no? Quién puede hablar con autoridad y quién no, ¿no? Entonces, en ese sentido también como que configuran, pues sí, las figuras de poder, ¿no? Y contribuyen a una cultura de decisión, ¿no? Donde, digamos, para tú participar de la discusión tienes que estar permeado de los términos, ¿no? Que se utilizan, no sé, como plot points, ¿no? Como, ahorita se me va otro, ¿no? Pero pues sabemos, no sé, como la dinámica entre carácter y caracterización, ¿no? En fin, como una serie de temas que se supone que, digamos, tú tienes que estar imbuido de ellos para entrar en la conversación. Entonces, digo, estos son como algunos de los manuales, seguro los conocen, ¿no? Le Sitfield es de 1979, este de Linda Sager, ¿no? Making a Good Script Great, que es de 1987, ¿no? Este que también se volvió muy famoso, ¿no? Que es el de Christopher Vogler, ¿no? Que justo habla como del viaje del héroe, ¿no? Retoma el héroe de las 1000 caras se me fue ahorita el nombre, seguro me pueden ayudar, de
Joseph Campbell, ¿no? Justo lo retoma para enseñar el arte del guión, ¿no? Es algo a lo que se refirió Paula también en algún momento, ¿no? Este libro de McKee, que ya es de 1997, ¿no? Que también es muy, muy famoso, y el último más o menos famoso, ¿no? De ese calibre, ¿no? Es el de Black Snyder, ¿no? Save the Cat, ¿no? Entonces son como algunos de los manuales. Hay infinidad de manuales, ¿no? Todos, digamos, son muchísimos, ¿no? Poco me gustaría enseñarles cómo es, digamos, la producción de manuales y de poéticas, ¿no? En México y en Latinoamérica, para que vean un poco la diferencia, ¿no? Es apenas estos son, no sé qué tan precisas son, digamos, esta es una primera investigación bibliográfica, la verdad que tiene que profundizarse, ¿no? Pero un poco me gustaría mostrárselas porque creo que es un primer acercamiento, ¿no? Entonces, digo, incluí justo como una de las primeras poéticas, ¿no? Sería justo la de Revueltas, ¿no? Del 65. Está también la de Jaime Godet, ¿no? Los problemas dramáticos del guión cinematográfico de 1970. Después, mucho más adelante, ¿no? La de Marco Julio Linares, que recientemente fue el director del IMCINE, ¿no? De 1983. Y después siguen, digamos, una serie de textos, ¿no? La de Carlos González, de 1984. Después de 1990 al 99, digo, solo se los voy a enseñar, ¿no? Este es un poco más, digamos, una exploración un poquito más académica, la de Juan Tobar, ¿no? Es el guión cinematográfico, una disciplina literaria, ¿no? Que es de 1990. Y después siguen una serie, perdón, no son muchos, ¿no? Lo dividí por décadas para que se dieran una idea, ¿no? En los últimos 20 años ha aumentado, obviamente, la publicación de estos trabajos. Estos son algunos más, ¿no? Y me gustaría enseñarles un poquito, digamos, hice como una búsqueda, de nuevo, como una primera búsqueda, ¿no? Y lo impresionante es que la mayoría de la, sí, de la producción de guiones, perdón, de manuales de guión, ¿no? Son argentinos, ¿no? A pesar de que traté de encontrar todos. Este es el primero, ¿no? Que es interesante porque sí constituye como, digamos, un primer libro en español, ¿no? Sobre el guión. Y después te tienes que saltar, ¿no? Bastantes décadas para encontrar algo más. De nuevo les voy a pasar solo la lista para que vean, ¿no? De Al giro para soñar, no seas malo, regrésate un poco. Sí, claro. Y del otro ¿Está? Son los talleres. Sí, que se, sí. sí, Sí. los baños. Santiago. San Antonio. ¿No es Santiago? Okay. San Antonio de los Baños. Sí, 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 sí. Hay una canción de Silvio Rodríguez. A propósito de que andan por acá o andan. Ajá. Sobre San Antonio de los Baños. Bueno, no me acuerdo cómo se titula, pero justo cuenta de que él es de ahí y todo este rollo, ¿no? Entonces nada más, perdón por esa tontería. No. No, ahí es donde fundaron una escuela de cine. Sí. Sí, ahí está. Sí. Y me parece que Revueltas estuvo ahí también. También. O sea, estuvo, bueno, Revueltas estuvo una temporada larga, ¿no? Revueltas estuvo en el CAI. En el CAI, tienes razón. Estuvo una temporada larga. Mucho después. Sí, una temporada larga dando cursos, ¿no? Como decía El CAI Diego. es el Instituto de Sí. Cinematografía de Cubano. Sí, que eso es en los 60. Cine industrial, sí, después de la revolución. Sí. Sí. Instituto Cubano de Cine Industria Cinematográfica. San Antonio debe ser de los 80, ¿no? Por Sí, ahí. en el 88 la fundan García Márquez con el apoyo de Fidel Castro y Fernando Birri. Fernando Birri fue uno de los principales impulsores, ¿no? Del nuevo cine latinoamericano y de la escuela en Cuba. No sé si lo conocen. No, yo no. Un director argentino que trabajó mucho en Italia y en Cuba. Ok, y les voy a enseñar un poco las españolas que también, digamos, tenemos como este texto del 60, ¿no? Después del 64, la verdad, no los conozco, 78, ¿no? 86 y bueno, después se sigue, ¿no? Obviamente empieza a haber una producción mucho mayor, muy grande de...
solo digo, ahorita lo que me interesaba es darles una perspectiva de la dimensión un poco, porque les voy a enseñar ahorita la producción en Estados Unidos, ¿no? Aunque sea así como a nivel de listado, ¿no? Pero en Estados Unidos es impresionante, ¿no? Porque antes de los 20 ya tienes 10, 15 libros, ¿no? Que hablan justo como del arte de escribir, en este caso photoplays, ¿no? Después va cambiando un poco la terminología, ¿no? Incluso entre los 20 y los 30 también tienes una producción muy importante, ¿no? Muchas de ellas son mujeres, ¿no? También hay, digamos, ya hay estudios, varios estudios, ¿no? Como las primeras guionistas de Hollywood fueron mujeres, y parte un poco de la invisibilidad del guión, ¿no? Tenía que ver con la condición, digo, se juntaban muchos factores, ¿no? Pero que fueran mujeres tampoco ayudaba como al reconocimiento, ¿no? Y después vienen, digamos, en los 60s, ¿no? Que empiezan a ver como textos, tal vez algunos de ustedes conozcan más unos de ellos, ¿no? Y bueno, después se sigue, ¿no? Es una lista gigante que solo puse algunos nombres, ¿no? Ok, entonces me gustaría entrar ya como lo que, digamos, poco tratar de relacionarlo esto ya con los textos de revueltas, ¿no? Y hablar un poquito del problema o los problemas metodológicos del guión, ¿no? Y la definición del guión, ¿no? Entonces, justo como que al principio, ¿no? De problemas del guión cinematográfico, ¿no? Que es este segundo texto que está en el conocimiento cinematográfico, ¿no? ¿Problemas? ¿Cómo es? Conocimiento cinematográfico y sus problemas. Justo empieza hablando, tratando de dar una definición, ¿no? Y habla justo como de la sastrería, hace como una analogía, ¿no? Y habla justo que la sastrería, digamos, puedes tener diferentes definiciones, como si solo es cubrir el cuerpo, ¿no? Entonces es una definición más amplia que tal vez no sirve, ¿no? Pero que hay diferentes especies, ¿no? De sastrería militar, teatral, ¿no? Etcétera, ¿no? Y a partir de eso dice que justo en el guión no se da eso, que el guión cinematográfico, digamos, no necesita ninguna práctica que lo defina, ¿no? Que está, dice que es al cine lo que el traje a la sastrería, ¿no? Y dice, el guión cinematográfico se define por su objeto, la película, y no admite ninguna otra definición, ¿no? Que, digamos, a mí desde la perspectiva, digamos, también histórica, un poco de cómo va cambiando el formato del guión, me parece como una actitud, digamos, muy tajante, ¿no? Y digo, muy interesante porque implica como que todo un discurso sobre lo que es el guión, ¿no? Y que tiene implicaciones para la práctica, ¿no? Justo dice, estamos ante una materia autodefinida, ¿no? El guión cinematográfico cuya naturaleza y cuya práctica son únicas y específicas, ¿no? Y todavía sigue más, ¿no? El guión cinematográfico es ya en sí misma la película, su prefiguración, que es algo que has repetido varias veces, ¿no? Pero se puede añadir algo más. El guión es el espectador, ¿no? Que esto es ya, digo, más interesante, no, digamos, no le explica mucho, ¿no? Pero dice el espectador ya condicionado. Y de nuevo, ¿no? El libreto de la filmación es la película misma prefigurada en sus términos más exactos posibles. El guión cinematográfico no es ni puede ser otra cosa diferente a la película, y que entre ambos existe una identidad absoluta, total y completa, ¿no? Me gustaría contrastar esto, ¿no? Con un poco, digamos, como los estudios del guión, ¿no? Como lo ven, para que entiendan como la posición muy particular de revueltas en este sentido, ¿no? Y aquí justo voy a utilizar como los libros que les había hablado, ¿no? De Stephen Maras, ¿no? Que se llama Screenwriting, History, Theory and Practice, ¿no? También está Stephen Price, ¿no? De Screenplay, Authorship, Theory and Criticism, ¿no? También hay uno que es bastante interesante de Ian MacDonald, que se llama Screenwriting Poetics and Screen Idea, ¿no? Y este de Kevin E. Boone, ¿no? Que es Script Culture, ¿no? And the American Screenplay, ¿no? Entonces, solo un poco, digamos, para entrar como en la polémica y en la discusión, ¿no? Y un poco lo que plantean la mayoría de estos autores, ¿no? Es que quizá el guión se entiende mejor como una serie de prácticas más que como un objeto, ¿no? O sea, como un conjunto de procesos, técnicas, artificios, ¿no? Que se digamos, como que se articulan de diferentes maneras en diferentes épocas, ¿no?
y dicen justo, no es claro que la mejor manera de tratar al guión o a la película es como un objeto. El guión está en transición a lo largo del proceso de producción, ¿no? Que esto, digamos, como si uno lo compara con esta idea de Revueltas, de una identidad del guión es siempre igual a sí mismo, igual a la película, ¿no? Empieza a ser de menos desde esta perspectiva como un poco de ruido, ¿no? Y más que ruido, digamos, lo interesante sería preguntarse por qué tiene esta concepción del guión, ¿no? Y dice, ¿no? Varía en forma y función a lo largo de diferentes modos de filmar, ¿no? La línea donde el guión termina y la película comienza puede ser misteriosa y borrosa, ¿no? Es un poco lo que les decía, pues los guiones, no solo los parlamentos o los diálogos, ¿no? Se siguen construyendo, sino las propias acciones se cambian sobre el rodaje, ¿no? Entonces es difícil decir a dónde termina, ¿no? la escritura, ¿no? Un poco el estudio, digamos, en estos casos, como que lo que ellos hacen se centra en prácticas, textos y discursos, o sea, como que es muy importante no solo el guión, ¿no? Si en este caso, como en el caso, digamos, como con Revueltas, ¿no? El discurso que él tiene acerca del guión, ¿no? Y lo interesante es que al final, digamos, el guión es como una serie de creencias, ¿no? Sobre lo que uno cree o los guionistas creen de lo que funciona en la pantalla, ¿no? Y esto tiene como que lleva a ciertas preguntas interesantes según Christine Thompson, ¿no? Un poco lo que pensaban los guionistas que estaban haciendo, que es interesante, digamos, indagar, ¿no? Cómo pensaban que se debían hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué pensaron que sería efectivo de esa manera, ¿no? ¿Qué respuesta esperaban, ¿no? Del espectador? O sea, que en qué lugar ocupa el espectador, ¿no? Que creo que en algún momento justo Revueltas hace como esta distinción, ¿no? entre público y espectáculo, ¿no? Que digamos como un poco, digo, como es muy tajante, ¿no? Como si hubiera estos dos extremos, ¿no? Digamos, son relevantes las respuestas, ¿no? Porque son la base para hacer la película, ¿no? Y no importa si estas respuestas son vagas o más específicas, ¿no? Si son fragmentos de manifiesto o manifiestos completos, ¿no? Pero es importante entender, ¿no? Lo que hay, digamos, cómo estaban viendo la función del guión, ¿no? Y su relación con la película final, ¿no? Además, digamos, de los textos, ¿no? Y un poco de las prácticas, creo que es importante meter las instituciones, ¿no? Digamos, como un poco lo que dice, es Ian MacDonald, ¿no? Dice, una poética del guión no solo considera habilidades del gremio, tampoco solo aísla principios generales, ¿no? Tenemos que considerar creencias generales, o sea, del discurso, digamos, como en el caso de Revueltas sería cuál era el discurso en torno del guión en esos años en los que estaba escribiendo, ¿no? Qué creencias individuales tenía él respecto a estas creencias, digamos, más generales, ¿no? Las instituciones que gobernaban, ¿no? Un poco incluso estas categorías, ¿no? De argumentista, guionista, adaptador, ¿no? Entonces, como quizás seguramente Alessandro como ha tenido, digamos, ha explorado esta parte, ¿no? Que tiene que ver, pues en este caso, no sé, con los sindicatos y la industria cinematográfica, ¿no? Como el discurso que tenía sobre el guión, ¿no? Y, digamos, lo que es fascinante del guión, de nuevo, es que nos lleva a, digamos, a todo eso que está detrás de la pantalla, ¿no? Creencias, así como prácticas, ¿no? Cómo y con qué contribuyen individuos y equipos, ¿no? A la realización de la película, ¿no? Qué estructuras institucionales se relacionan con sus actividades, cómo las ortodoxias y las normas comunes son aplicadas, ¿no? En ese momento, cómo la sociedad es representada, ¿no? Cómo asuntos de economía política interactúan no solo con la producción en el sentido técnico, sino con la concepción inicial de la producción apropiada. Y la noción de la idea para la pantalla permite estudiar la documentación, ¿no? Incluyendo el guión, las prácticas, ¿no? Sociales, industriales, culturales, las creencias y rituales que rodean el guión, ¿no? Desde varias perspectivas interpretativas, ¿no? Entonces, yo de nuevo regresaría como a esta idea de justo como que todos estos documentos, ¿no? Incluso las juntas, digamos, hay, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Había minutas de las juntas que se hacían entre productores, guionista y director, ¿no? Y todos esos documentos son, digamos, son parte
digamos, sustantiva, ¿no?, de cualquier investigación sobre el guión, ¿no? Y estas son como algunas ideas, ¿no? O sea, como la poética, ¿no? Esto lo dice Ian MacDonald, ¿no? Es la explicación de cómo una obra es construida. Normalmente es una visión sistemática de la doxa, ¿no?, de la opinión que se tiene en el momento, basada en análisis previos de otras obras, ¿no? Cualquier sistema estructurador estético, incluido la ortodoxia del guión, puede llamarse una poética, ¿no? Otros nombres puede ser poética cultural, ¿no? Modos de narración, modos de producción, ¿no?, de Steiger, modos y normas, ¿no? En fin, ¿no? Son como, Ziegfeld habla de paradigmas, ¿no? Y me voy a saltar un poco esta parte, ¿no? Me gustaría centrarme en esta idea, ¿no?, de que el guión es una entidad transformacional y transicional, ¿no?, que nunca es igual a sí misma, ¿no? Justo porque esto supone, digamos, problemas metodológicos, ¿no? En la medida que es justo como esta entidad intermedia, ¿no?, que está, justo Pasolini, les voy a poner la cita más adelante, ¿no?, habla justo como de una estructura que quiere ser otra estructura, ¿no? Y en ese sentido, como justo un poco también se me hace curioso, bueno, no curioso, pero digamos, frente a la intuición y, digamos, las repetidas ocasiones en que trata revueltas el otro, ¿no?, y estas figuras dobles, ¿no? De pronto el guión es eso, ¿no? Es justo como dentro de la película, ¿no? Es como una especie de doble, ¿no?, que quieres como de alguna manera suprimir, ¿no?, pero que siempre está ahí presente y que nunca es idéntico a la película, ¿no? Entonces esa parte es importante, ¿no? Vamos a saltar un poco esto, ¿no? Entonces, quizá esto se va a ver un poco repetitivo, ¿no? Pero cada uno de estos académicos como que refuerza esta idea, ¿no?, de que un poco la práctica está construida, o sea, no hay un discurso único del guión, sino el discurso del guión obviamente es histórico, ¿no?, y depende de las instituciones, manuales, revistas de gremio, ¿no?, académicos, materiales promocionales, ¿no? Y como que justo un poco en esta batalla entre discursos, ¿no?, se crea en gran medida la fisionomía del guión, ¿no? Y justo como que proponen todos ellos, ¿no?, regresar a la idea, digamos, del archivo que constituye, ¿no?, al guión como entidad. Esto es interesante también porque, digamos, tal vez tiene más sentido de lo que dijo Paula, ¿no?, de lo que dice el propio Revueltas, porque, digamos, yo no sé, digamos, cómo lo ven ustedes, si han leído estos textos de Revueltas, pero digamos, debe haber sido como maestro. Revueltas, creo que por lo menos de guión debe haber sido muy malo, ¿no?, perdón por decirlo de esta manera, pero da muy pocos elementos en sus textos para construir una historia, o sea, y para construir, digamos, no sé cómo hace, digamos, en algún momento voy a tocar como él retrata el proceso de adaptación, ¿no?, que habla justo de todo este proceso de análisis primero literario, después de análisis cinematográfico, ¿no? Pero más allá de esas pequeñas pautas, digamos, un poco áridas, ¿no?, uno no encuentra, digamos, nada justo como de estos aproximaciones un poco más pedagógicas, ¿no? Entonces, justo, digamos, lo que uno acostumbra a encontrar en los manuales es como una serie de marcos, ¿no?, digamos, como desde los cuales se ve el guión, ¿no? Primero está el marco del practicante, ¿no? Son como los consejos, experiencias, ¿no? Incluso se habla del proceso creativo, ¿no?, en todos estos manuales de guión, ¿no? Es algo que, por supuesto, no encontramos o encontramos muy poco, ¿no?, en Revueltas, ¿no? No hace referencia como a su propia experiencia en estos textos, bueno, lo poco que yo pude leer, ¿no? Tampoco como de la historia y la estructura dramática, ¿no?, que es otro de los marcos característicos de los guiones, ¿no?, y de los problemas narrativos que uno puede enfrentar, ¿no? Por ejemplo, cómo decidir quién va a ser el protagonista, ¿no?, que puede ser como una cuestión, digamos, que parezca no muy importante, ¿no?, pero justo como en el proceso creativo muchas veces sí se presenta ese dilema, ¿no?
incluso el marco comercial, ¿no? Cómo hacer tratos, ¿no? Y cómo pichar tu historia, ¿no? Son como algunos de los temas, ¿no? Incluso como el antiguión, ¿no? Como este marco, que es un poco lo que estaba diciendo Paula, ¿no? Como ir contra las normas, ¿no? Es como un marco, digamos, que encontramos en muchos de los guiones, ¿no? Y justo como que normalmente también, ¿no? Quizá en Revueltas habla un poquito más de la creatividad, ¿no? Y de este proceso de síntesis, ¿no? Al principio de El cine en las artes, ¿no? Es el primero de los textos, ¿no? Ahora no recuerdo sí. ¿Cómo se llama? El índice completo. Pero, ¿tú lo tienes por ahí, Alessandro? Sí, creo que es el cine en el arte, perdón, el cine en el arte, que es el primero de los textos, no habla, sí, el lugar del cine en el arte. Sí. Habla un poquito más, ¿no? De la creatividad, pero ligeramente, la narración muy poco, ¿no? De la industria y de la producción, digo, pequeñas señales, ¿no? Y digo, habla de la teoría, ¿no? Desde esta perspectiva un poquito de la dialéctica y del montaje, ¿no? Que es algo que me voy a meter más adelante. Digamos, algo interesante que ya apuntaba Paula, ¿no? Y que yo un poco les decía de las mujeres guionistas al principio, pero normalmente, digamos, quizá desde nuestra época es difícil apreciarlo, ¿no? Pero normalmente el guión ha sido invisible. O sea, la tarea del guión dentro del proceso de producción, en los estudios académicos, normalmente ha estado marginada, ¿no? En los últimos 20 años ha cambiado, ¿no? Se siente incluso en la teoría fílmica, no hay mucho escrito sobre el guión, a diferencia de otras áreas de la producción, ¿no? Incluso como hay por ejemplo, varios directores, ¿no? Que en el acto de hablar del proceso, digamos, creativo de una película, justo suprimen la escritura, ¿no? Godard justo habla de pensar, fotografiar y editar, ¿no? La escritura queda totalmente fuera, digo, es una forma muy particular, ¿no? Pero incluso Alexander Strock, ¿no? En su metáfora famosa, ¿no? De la cámara estilo, ¿no? También es una manera, digamos, en la medida que el director asume el papel de la pluma, no es una manera de borrar como el papel también del escritor, ¿no? Y lo interesante es que, digamos, como el estudio del guión tiende hacia la metáfora, ¿no? Cuando hablamos del guión, tanto, digamos, practicantes como academia y como críticos normalmente usamos metáforas, ¿no? La metáfora canónica es la del plano, ¿no? Normalmente hablamos que el guión es como el plano de la película, ¿no? Que tiene muchos problemas, ¿no? Porque se supone un poco, digamos, que la concepción, digamos, divide la concepción y la ejecución en dos partes, ¿no? Como si no estuvieran, digamos, jugando un papel en todo el proceso, digamos, creativo, ¿no? Incluso, digamos, hay una conceptualización en cómo poner la cámara, ¿no? Etcétera, ¿no? Y aquí parecería que todo está resuelto, digamos, desde el plano, bueno, desde la idea del guión, ¿no? Y siempre es descrito, digamos, en relación con lo que no es, ¿no? El guión siempre no es novela, no es teatro, no es poesía, ¿no? Y casi el corolario es que no es literatura, ¿no? Justo Claudia Sternberg, ¿no? Habla justo del guión como esta literatura en flujo. Junto a las metáforas de industria, ¿no? Como sería la del plano, ¿no? También hay otras interesantes que ahorita les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Que tienen que ver con pérdida, con ausencia, con borradura o muerte, ¿no? Y que es con la relación, ¿no? Justo Revueltas en algún momento hace la comparación con la partitura, ¿no? Y, por ejemplo, este es un teórico, parece que es polaco, ¿no? Que es muy interesante, tal vez Revueltas no tenía este problema en su momento, ¿no? Pero que es un problema que los guionistas contemporáneos sí tienen, ¿no? Que finalmente el guión, digamos, no solo tiene que crear la narración, sino que tiene que crear el deseo por esa narración, ¿no? Digamos, en la medida que quiere atraer a directores o posibles productores, tiene que tener como construir este deseo hacia adentro del guión, ¿no? Vamos a saltar un poquito. Y justo un poco esta invisibilidad y esta difícil, digamos, actividad de situar al guión, ¿no? Steven Price habla un poquito de esto, ¿no? Como el guión no está ni adentro ni afuera, ¿no? Justo dice
de alguna manera lo precede, ¿no? Pero lo enuncia desde adentro, ¿no? Se trata de ver como algo que no es autosuficiente y que tiene relación solo, digamos, como que tiene sentido en relación con algo que es exterior a él, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Digamos, como que el guión sigue vivo en la película, ¿no? Finalmente, normalmente los diálogos que escribe el guionista, la mayoría o muchos de ellos permanecen, ¿no? Y de alguna manera el guión sobrevive dentro de ellos, ¿no? Y un poco por esto y como, digamos, repasando algunas de las famosas formulaciones que han hecho directores, ¿no? Del guión, Steven Price habla como que el guión tiene esta condición fantasmal, ¿no? Dentro de la película, ¿no? Y justo de esta necesidad, ¿no? de apresarlo a través de metáforas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tarkovsky no dice el guión, muere en la película, el elemento literario en una película es derretido, deja de ser literatura una vez que la película se hace, ¿no? Para que la película exista, el guión debe ser asesinado y desaparecer el cuerpo, si bien muerto, y esto lo dice Steven Price, ¿no? Continúa hablando, ¿no? Otra de las metáforas, y creo que tal vez es una de las más acertadas, ¿no? Es como un palimpsesto, ¿no? Porque es un texto que es aparentemente borrado por otro, ¿no? Pero partes del guión permanecen detectables, ¿no? Nunca recuperables en su forma original, sin embargo reteniendo su aura fantasmal que participa en el juego general de ausencias y presencias, ¿no? Que es la preocupación un poco del cine, ¿no? Y les voy a poner solo para, digamos, justo alguno de ellos lo ve como el doppelganger, ¿no? Justo como este doble, ¿no? Que les hablaba, ¿no? Nunca es completamente, digamos, anexado a la película, ¿no? Sino sigue como esta existencia paralela y secundaria, ¿no? Y este es justo como plantea el proceso creativo Bresson, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Dice, mi película nace primero en mi cabeza y muere en el papel, ¿no? Hablando justo de esta primera etapa de escritura, es resucitada por personas vivas y objetos reales que utilizo, ¿no? Que es la puesta en escena, ¿no? Que son asesinados por el filme, ¿no? En el momento que los fotografía, pero son puestos en cierto orden y proyectados en la pantalla y regresan a la vida como flores en el agua, ¿no? Entonces, como esta triple casi muerte en su salto por diferentes medios. Entonces, no sé si hasta aquí tienen como alguna pregunta o duda para que no sea esto como un monólogo cansado. Sí. Creo yo que, bueno, que ahorita en todo lo que estuviste hablando, me di cuenta de que del origen, confirmé el origen narrativo que tuvo el cuento. Por ejemplo, en la clase pasada, la clase que nos estaba hablando, Paula. Ella nos leyó un texto y en ese texto parece, o sea, ese texto yo pensé que se podía filmar, pero obviamente no tendría diálogos porque no había ningún diálogo. Más o menos yo lo comparé con lo que pasaba en el cine mudo. O sea que las historias del cine mudo, pues me parece que empezaron como, bueno, pues realmente al escribirlo en papel pues son como relatos, ¿no? Así empezaron. Entonces a mí me dio mucho, bueno, ahorita me ilusionó mucho eso del origen narrativo y pues, a lo mejor, por así decirlo, cuentístico que tuvo, pues, que tiene el guión en esta primera parte, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si conozcan unos libros que se llaman Teoría del Cuento de Lauro Zavala. En esos libros hay diversas teorías, por ejemplo la de Hemingway, que es la teoría del iceberg. Esa teoría del iceberg me parece que se puede aplicar no solo para análisis de cuento, no solo para entender el cuento, sino también en la construcción del guión. Me parece que también se puede entender, o sea, tienen estructuras similares, por así decirlo. Y de hecho, bueno, ese libro puede aplicar no solo al guión y al cuento, puede aplicar a otros, ¿no? A otros géneros literarios. Entonces eso a mí me pareció bastante interesante. Y también, bueno, yo les quería compartir, no sé qué piensan ustedes, acerca de que del cine se pueden desprender quizá varias obras de arte, en el sentido de que, por ejemplo, en la de los albañiles está la película,
que es una obra de arte en sí misma, y también por otra parte puede estar el guión de Revueltas y el guión de Leñero. Entonces aquí como que ya se tendrían tres, ¿no? Se podría, no sé si se podría también ver de esa manera. Y pues también a lo mejor pasa un poco en ocasiones, bueno, esto me hace pensar que quizá pasa algo similar como con lo de la éfrasis, que es me parece que es un cuento, bueno, una obra pictórica de la cual después se hace un texto, ¿no? Un texto literario, o sea, hay como un diálogo entre artes, ¿no? No sé si aquí igual en este tipo de situaciones, cuando si quitamos solo el guión y solo leemos el guión, también puede haber un poco ese tipo de juego, sobre todo al momento de adaptar las obras, pues no sé si puedas ver algún tipo de juego así, o no sé, pero pues eso es lo que me llamó la atención. Sí. Si quieres, comento a alguien más que te quiera decir algo. Pues yo quería Sí. un poco señalar algunas de las cosas que Sí. ha señalado y que a lo mejor entraría también con lo que acaban de ahorita de comentar. Pero, o sea, ciertamente, o sea, a mí los textos de Revueltas, ¿no? Del conocimiento cinematográfico y sus problemas, tú decías, a lo mejor fue muy malo como maestro, ¿no? Digamos, eso es como difícil saberlo, pues porque no tuvimos la fortuna de que se grabaran las sesiones como Sí. se están grabando estas, ¿no? Y ya nos juzgarán a nosotros dentro de algunos segundos, quizás incluso, ¿no? Ya ni siquiera años, sino segundos. Pero a mí lo que se me hace muy interesante de esos textos es que son una combinación interesante los textos de Revueltas, porque son no sus clases, pero son el producto de sus clases, ¿no? Es decir, los talleres y las clases que dio tanto en el ICAI, como muy bien dice Alessandro, ¿no? En los años 60, como aquí mismo en la UNAM y en otros lugares, de alguna manera lo que hace es recuperar una experiencia docente, ¿no? O sea, lo que dijo frente al grupo, pero necesariamente retrabajado para que tuvieran una presencia, digámoslo así, impresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, siento que no, o sea, que quizás sí pudo ser un mal maestro en cierto sentido, pero fue un buen maestro en este otro sentido, de combinar justamente dos ámbitos, ¿no? Normalmente separados, que son los de la teoría y la reflexión profunda, ¿no? Sobre el objeto que se expone y la experiencia misma de exponerlo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también en el archivo de Revueltas en Austin, hay no muchos, pero hay varios ejercicios de sus alumnos, ¿no? De los ejercicios que él hacía en los talleres de cine que daba. Y no solo eso, sino que tiene se recuperaron ahí, se conservan algunos guiones de sus alumnos que están comentados por él, ¿no? Y algunos que incluso tienen una especie como de señalamientos para una producción posible, ¿no? Entonces, en realidad creo que en ese sentido Revueltas era un profesor bastante, digamos, comprometido con el trabajo que iban haciendo los alumnos, y que hay como muchos elementos que desafortunadamente no podemos todavía poner en relación para saber como el alcance, ¿no? No sabemos que ninguno de los grandes cineastas actuales o recientes, ¿no? haya sido su alumno directo, pero creo que algo nos queda de esa experiencia docente, ¿no? Que justo con estos diálogos como el que tú estás planteando se pueden empezar a revisar, ¿no? Entonces eso por principio, ¿no? Y hay un par de cosas que también me gustaría comentar, y un poco retomando esto de que si del guión se desprenden otras, ¿cómo se llama? Otras obras completas, digámoslo así. En el caso particular que se ha señalado, yo creo que no es tanto que se desprenda, no sé cómo tú veas, sino más bien que hay una especie de coexistencia de obras, ¿no? O sea, porque en realidad lo primero fue la novela, ¿no? Ahí sí, digamos, en esta pregunta de qué fue primero, pues primero fue la novela, en este caso particular de Los Albañiles, ¿no? Después fue el guión de Revueltas, ¿no? Y después fueron los otros guiones y después fue la película. O sea, la película es el último de los productos en este caso particular, ¿no? Pero de que puede haber una completa imbricación entre diferentes formas artísticas, pues sin duda, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, se ha hecho este ejercicio de hablar de lo cinematográfico de la escritura de ciertos escritores, ¿no? O sea, y sobre todo en el caso de Revueltas, ¿no? Diciendo,
que Revueltas tiene imágenes muy cinematográficas, ¿no? Y haciendo con esto una especie de paralelo, ¿no? o de influencia de Faulkner en Revueltas, ¿no? Que siempre fue, digamos ha sido documentado que no es así, ¿no? Pero digamos, lenguaje cinematográfico dentro de la literatura como algo muy particular de Revueltas y la modernidad literaria ha sido algo expuesto muchas veces, ¿no? Yo más bien un poco lo que quería plantear era el mismo problema pero al revés, ¿no? Y en este asunto de la combinación de artes, ¿no? Es más difícil que pensemos como lo literario de un filme, ¿no? O sea, casi en los ejemplos que hemos puesto hasta ahora hemos dicho es que el diálogo es demasiado literario cuando nos parece un poco cargado, ¿no? Como un poco excesivamente verbal, digamos, ¿no? Como que se puede haber dicho de manera más económica o coloquial algo, ¿no? Y que sin embargo se ha optado por dar un giro casi poético o excesivo, ¿no? Pero quizás lo literario era un poco lo que te iba yo aquí a plantear y para ampliarlo con lo que has dicho sobre los guiones. Quizás lo literario no es precisamente o no puramente lo verbal, sino el modo cognoscitivo que entra en juego, ¿no? Es decir, cómo entra lo literario como modo particular del conocimiento a operar en un discurso narrativo de carácter iconográfico o icónico en movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, y ese era como el planteamiento aparte, ¿no? Recuperando un poco la película del premio de Paula, hay una imagen muy bonita de la película, que es la inicial, que es la niña, Cecilia, que anda, que aparenta caminar sobre la playa, pero lleva unos patines, ¿no? Entonces uno ve esa imagen y uno dice, es una imagen poética, ¿no? Es una imagen literaria. Y digamos, ¿por qué, no? Porque uno piensa, o al menos a mí lo que me sugiere, ¿no? Es andar sobre ruedas en la arena, ¿no? O sea, eso es completamente literario y sin embargo es absolutamente cinematográfico, ¿no? Andar sobre ruedas en la arena, y eso como una síntesis de la infancia, ¿no? O sea, los niños andan, digamos, pues al garete, como se les da la gana, ríen, van, vienen, suben, bajan, brincan, ¿no? O sea, andan como sobre ruedas, digamos, ¿no? Pero la vida es difícil, ¿no? O sea, la arena le obstruye ese movimiento libre a esa niña, ¿no? Y después en la misma película, bueno, sí, en el premio, en la película, hacia el final, cuando recibe el premio ella, le tienen que poner unos zapatos que no le quedan, que le quedan un número más chico, y es con esos zapatos que le aprietan, con los tiene que caminar sobre un piso liso para recibir el premio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí son imágenes literarias, ¿no? Dentro de un discurso cinematográfico, ¿no? Ahora, y todo esto viene a cuento, porque tú decías, un poco dentro de estas cosas de la escritura del guión, y de la idea de que en digamos, estira y afloja del lugar del guión, donde para darle un sitio se dice que no es escritura sino práctica, y se habla de la fluidez del guión, ¿no? Es que eso, digamos, es porque se tiene la impresión también, desde mi punto de vista un poco imprecisa o falsa, de que la escritura es inmóvil, ¿no? De que lo literario, en cuanto está impreso y encerrado en una serie no se mueve. Pero no, o sea, justamente lo literario es absolutamente móvil, ¿no? Y que quizás eso es lo que también le da sentido literario al guión. O sea, una movilidad distinta de la movilidad cinematográfica, ¿no? Distinta también del desplazamiento del texto por diferentes momentos de la producción, pero que en sí mismo el texto tiene movimiento. Y ahí, por ejemplo, la concepción de Revueltas sobre el cine, ¿no? Y la narrativa fílmica es básicamente movimiento. De ahí que introduzca la concepción de la dialéctica como elemento básico de la escritura para cine, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque es móvil, no puede ser de otra manera, ¿no? Y en sí misma la literatura, para Revueltas me parece, en gran medida es esta movilidad de sentidos, movilidad de significados, traslación de signos, ¿no? Que aparentemente no se mueven porque están impresos, pero, ¿no? Entran en este asunto, ¿no? Entonces, por eso me parece que esta confrontación que has iniciado, ¿no? De entre
las concepciones actuales del guión y lo que Revueltas pudo haber propuesto en su momento, ¿no? De cualquier modo entran un poco en diálogo, ¿no? Y la otra última cosa es que pusiste ahí una cosa de Godet, Jaime Godet, ¿no? Sí. Que es un poeta, ¿no? Mexicano, bueno, creo que sí mexicano, no estoy seguro, que fue muy amigo de Revueltas, Okay. ¿no? Y Revueltas fue, digamos, de los pocos que escribió sobre la poesía de Godet, cuando Godet ganó un premio, que no recuerdo cuál fue, ¿no? Entonces es muy curioso que yo no conocía ese texto de Godet, ¿no? No, sí, creo que, digo, para empezar ya es algo que, no sé si alguien más quiere. Sí, adelante. Lo que pasa es que yo ahorita hablé de esto porque pensé en la idea del autor, que nos había dicho la cineasta. Creo que para empezar a estudiar, digamos que por darle más relevancia al guión como un género literario, sería bueno empezar a estudiar el guión solito, al margen de la película, porque siento que, digamos que al momento de que el guión se realiza, ahí hay otras, hay la intervención del director de fotografía y de alguna manera quizá la película tiene algunas cosas o alguna esencia o tiene otros significados o puede tener otros significados que en el guión no tiene y quizá el guión, si se estudia aparte, puede tener otro sentido, otro significado que la película no lo... Sí. Creo que, parte de lo fascinante es que, no creo que una opción, digamos, elimine la otra, ¿no? O sea, uno puede estudiar el guión como una narración independiente, ¿no? Creo que eso es válido, ¿no? Y ver, digamos, cuáles eran las intenciones del guionista, ¿no? Qué quería hacer, ¿no? Y después también contrastarlo con cuál fue la interpretación, ¿no? Del director de eso, ¿no? O sea, como que no creo que le quite valor a ninguna de las dos, ¿no? Verlo así, ¿no? Creo que una de las cosas, y era con lo que quería empezar mañana, ¿no? Pero es justo como esta idea, digamos, de la especificidad del medio, ¿no? Hay como esta tesis, ¿no? De que el cine tiene una especificidad, ¿no? Que la literatura no tiene, ¿no? Y entre otros, ¿no? Noel Carroll, ¿no? Es un teórico, ¿no? Igual lo conoces, pero justo como que tira estos argumentos, ¿no? O sea, como que esta búsqueda, ¿no? De lo específico del medio, ¿no? Y las ridiculeces en las que caemos, ¿no? Al decir, no, el cine es sobre todo montaje, ¿no? El cine es fotografía, digamos, del registro real, ¿no? Del momento, ¿no? O sea, como que son búsquedas, que pueden ser interesantes, pero al final infructuosas y que tratan de como, digamos, como opacar o eclipsar como diferentes aproximaciones, ¿no? a un mismo arte, ¿no? Entonces, como que yo iría, digamos, como que no me casaría con la idea de que esto es cinematográfico o esto es literario, ¿no? Para empezar. Otras cosas, lo que pasa es que no traje mi pluma, pero para ir anotando lo que decías, ¿no? Pero en parte creo que, digamos, la diferencia, sí, la literatura, digamos, obviamente está en movimiento todo el tiempo, ¿no? Y también es una cosa de la que me gustaría hablar mañana, ¿no? Que tiene que ver con la discusión del género literario, ¿no? Porque hay, digamos, la defensa del guión, se han hecho muchas defensas del guión, ¿no? Como texto literario, ¿no? Pero, digamos, las últimas lo que intentan es como justo hablar, digamos, utilizar la idea de Roland Barthes, ¿no? De la oposición entre texto y obra, ¿no? Y mostrar cómo el guión, ¿no? En realidad es un texto, ¿no? Porque es justo como reproducible, ¿no? Como que nunca es cerrado, no tiene una paternidad, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Que se me hace muy interesante. Y sin embargo, digamos, eso es por el lado un poco del guión. Creo que la diferencia es que sí, el destino del guión es transformarse en otra cosa, que es algo que no tiene, digamos, la literatura en principio no tiene esa finalidad y eso lo cambia todo, ¿no? O sea, como que esta naturaleza para hacer otra cosa, ¿no? Y estar destinado a eso, yo ahí sí como marcaría una distinción importante, ¿no? No sé si. Sí.
Creo que se acabó la pila. Sí. Como dice Paula, improvisé. No pasa nada si el micrófono no funciona. Entonces nos venimos mejor. No busquemos culpables. Bueno, pues ante todo, la verdad, debo decir que sí es absolutamente interesantísima tu exposición, ¿no? Y extremadamente útil, ¿no? Tener una visión así en general de los estudios sobre el guión, del objeto guión, visto desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista incluso antropológico, ¿no? Una especie de antropología de la producción, y ver cuántas diferentes formas de interpretar este rol, esta función pudo haber habido en la historia o hay en diferentes tipos de prácticas, etcétera. Y eso me parece extremadamente útil e interesante. Retomo lo último que tú dijiste a propósito de la cuestión pasoliniana, ¿no? De la estructura que quiere ser otra estructura, que fue bastante objeto de discusión privada, digamos, entre mi profesor y yo, o sea, el profesor que me inició a los estudios del guión en Nápoles, que él decía, bueno, Pasolini estaba totalmente equivocado, ¿no? O sea, podemos decirlo, se equivocó, dijo algo que es incorrecto, ¿no? Bueno, cada quien puede tener su opinión, pero no es verbo, ¿no? Transformarse en otra cosa no es propio de la literatura. Entonces, ¿el teatro es literatura o no es literatura, ¿no? Entonces, lo dijo Paula esta mañana, el texto dramático es lo que más se parece a esta cuestión, es lo más parecido, ¿no? Lo más parecido. Digamos, la diferencia es que yo le veo en la cuestión teatro, texto dramático, puesta en escena y guión puesta en escena para filmar la película, es que la filmación también produce otro texto fijo, ¿no? Mientras que la obra de teatro no. Es una puesta en escena viva que nunca puede ser igual en dos funciones, ¿no? Esa quizás sea una diferencia mayor, ¿no? Pero la relación texto puesta en escena me parece muy, muy semejante, la verdad. Entonces yo creo que, digamos, más allá de toda una reconstrucción importantísima, histórica y de todas las varias formas de interpretar el guión que tenemos, yo me planteo, y desde el punto de vista práctico, digamos, yo plantearía una cuestión, ¿no? El guión debe contar una historia, porque si no cuenta una historia no es nada, ¿no? Yo incluso ahí sí haría una diferencia entre una escaleta que nada más es un apunte para darle un orden a las fotografías en movimiento que se van a tomar, y otra cosa que cuente una historia. Yo empezaría a hablar de la obra de cine a partir del momento en que lo que se utiliza es una historia completa, contada de forma escrita, digo, en el proceso de producción, ¿no? O sea, a partir de ese momento, cuando el texto que se utiliza para realizar una película debe contar una historia, porque si no la cuenta no sirve, ¿no? A partir de ese momento es que yo creo tenemos el objeto que nos interesa, por lo menos desde el punto de vista de la relación cine-literatura, guión-literatura, ¿no? Entonces el guión debe contar una historia y si no la cuenta no está cumpliendo, ¿no? Entonces en el momento en que cuenta una historia, en el momento en que el guión cuenta una historia y un lector recibe una historia al leer este texto es un texto narrativo y autosuficiente, totalmente autosuficiente, y que no necesita en sí mismo transformarse en nada, porque se transforma, digamos, en historia en la cabeza del lector. Y eso es lo que pretende hacer, esa es su función. La función
externa de servir como elemento de la producción de una película es otra cosa, que viene después, es externa, y solo es posible una vez que se haya cumplido la función intrínseca de narrar una historia, ¿no? O sea, Jorge Luis Borges escribió un guión que se llama Los Orilleros, junto con Bioy Casares, sin pensar absolutamente en una producción cinematográfica, ¿no? Fue una opción literaria, ¿no? Y se publicó, y es un texto de Jorge Luis Borges, quiero decir, y que cuenta una historia. Ahora, yo lo cito porque es un ejemplo que nadie se atrevería a decirle a Borges que lo que escribió no es literatura, ¿no? Entonces, para darle la fuerza de la autoridad, ¿no? Pero digo, cualquier texto que cuente una historia en esa forma, pues es narrativo, produce una historia en la cabeza del lector y es literario. En efecto, un crítico, yo siempre cito a un crítico húngaro, Béla Balázs, que fue, creo, quizás uno de los primeros que dijo, bueno, sí, como el texto escrito del guión cinematográfico funciona de esta forma y es narrativo, quizás puede ser un nuevo género literario, porque funciona así. Funciona como texto escrito que narra una historia, ¿no? Entonces, lo decía Paula, ¿no? Desde su punto de vista de cineasta, de gente que está cotidianamente peleando, ¿no? esta posición. La cuestión, lo difícil es realmente luego la industria, el mundo de la producción, o sea, moverse en ese ámbito. Y lo dice también, por ejemplo, hay varias entrevistas de otro escritor, guionista mexicano que luego también se convirtió en director, como muchas veces suele ocurrir, que los guionistas luego pasan a la dirección para tener el control, ¿no? del proceso de producción. Pues la cuestión, el problema es que el escritor de cine tiene que defender su posición, tiene que defender su obra, tiene que escribir su obra y luego defenderla, tiene que defender su planteamiento artístico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y ahí está lo difícil. García Márquez, por ejemplo, decía la penumbra del escritor de cine, ¿no? Y en México él llegó, quería ser guionista porque pensaba que su imaginación fílmica podía expresarse en el medio cinematográfico, pero se encontró con un mundo de la producción que no le permitía eso. Decía, no, yo no puedo, luego realmente no encuentro el espacio para expresarme artísticamente como escritor en el mundo del cine, de la industria mexicana del cine, ¿no? Y lo dijo muchas veces, dijo, casi todas las historias que están en 100 años de soledad pasaron por los escritorios de los productores que las rechazaban, ¿no? Entonces, ahí hay otra cuestión que creo que es sumamente interesante analizarla también, pero creo que son dos cuestiones distintas, ¿no? Una es la producción cinematográfica, el mundo del cine como producción cinematográfica, y otra es, digamos, ontológicamente lo que es el texto de un guión cuando tú lo lees, ¿no? Es algo que te cuenta una historia y punto. Y luego, si tú como artista, como escritor, la defiendes, la trabajas y pretendes que sea ese el producto y lo escribes como Ingmar Bergman, es totalmente literatura. Si luego tú quieres hacer otra cosa, puedes hacer otra cosa también, pero ya estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, ese es mi punto de vista sobre la cuestión, y es, digamos, lo que me lleva, creo que es productivo desde el punto de vista, digamos, académico, de estudiar
la escritura cinematográfica desde el punto fílmica, ¿no? La escritura de guiones desde el punto de vista literario, ¿no? Del estudio literario. Bueno, yo ahí haría 3 apuntes nada más, un poco retomando, no te vayas, ¿qué? No, bueno, 3 apuntes, ¿no? Respecto de lo que decía Diego y un poco lo que ahorita tú estás señalando, que creo que están planteándose algunos problemas fundamentales de lo que implica narrar, ¿no? Sea que narremos literariamente, en un guión, en un filme, pero lo que es narrar, ¿no? Y en ese sentido, lo primero tendría, el primero de los problemas es el problema de la sucesión y lo narrativo. Es decir, no toda sucesión es narrativa, ¿no? Que a lo mejor puede parecer muy simple, pero yo creo que queda muy claro con lo que tú acabas de decir, ¿no? Una escaleta, ¿no? que presenta una serie de elementos sucesivos y que deben estar en determinado orden, no necesariamente narra una historia, ¿no? Entonces, no toda sucesión es narrativa. Ahora, y ahí a mí me gusta mucho, y quienes han ido a algunas de mis clases de la licenciatura ya saben el ejemplo, ¿no? Pero me gusta mucho cuando dice Foster, ¿no? En aspectos de la novela, que hay 2 tipos básicos de narración, ¿no? El que responde a la palabra y luego, ¿no? Que es la sucesión, ¿no? Una cosa tras otra, ¿no? Pero claro, y el otro es el que responde a la pregunta ¿y por qué?, ¿no? Entonces, digamos, como el ejemplo un poco que puso Paula, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que queda muy bien planteado, no que se resuelva, sino planteado el problema de la sucesión como un problema de lo narrativo, ¿no? Sea que esa sucesión sea cronológica o no, también, ese también es otra cuestión, ¿no? Y la otra cuestión que me parece muy bien planteada, y para mí siempre problemática y que me interesa mucho, ¿no? A partir de lo que dijo Alessandro respecto de lo planteado también por Diego, es el problema de lo podríamos poner así como el problema de la performance, ¿no? Es decir, decía Alessandro, el teatro plantea una performance no fija, ¿no? Una cosa orgánica porque los actores están en escena, en cambio el cine y la literatura tienen un medio fijo, ¿no? Yo creo que ahí también, para que podamos, digamos, incorporar otro problema ahí, para mí, por ejemplo, la literatura, la lectura, tiene una performance, ¿no? O sea, para mí la lectura es la performance de lo literario, ¿no? Entonces, y que ahí nos meten el problema de la materialidad de la obra, ¿no? O sea, lo que pasa es que la materialidad literaria verbal es diferente, pero puede tener, ¿no? Una performance, ¿no? Entonces, más bien, el problema es pensar cómo es la performance de lo literario, ¿no? Y el cine también tiene una performance, porque no es lo mismo ver una película en un contexto que en otro, ¿no? No, y aparte incluso porque, retomando a lo que decía Godard, ¿no? Alain Badiou, en una conferencia sobre cine, decía que el cine no es la imagen, ¿no? Ya eso lo podemos platicar mejor después, ¿no? Pero un poco para generar ahí un interés, pero él decía eso, el cine no es la imagen. El cine es la relación entre imágenes, que es cosa ya bastante distinta, ¿no? Y que podemos, les digo, conversar. Y por último, me gustaría aquí leerles un par de líneas, literalmente un par de líneas, sobre lo que decía Revueltas a propósito del guión. Y dice Revueltas: guión es un libreto no dramático, obra literaria perteneciente a un género específico que ya es en sí mismo la película, su prefiguración. Es decir, Revueltas no tenía duda de si era literatura o no el guión, ¿no? Y tenía de alguna manera, sí, incorporada la idea de que es literatura, ¿no? Que prefigura el cine, pero que no es el cine, ¿no? Entonces, esa definición, más o menos brevísima, como tú bien señalaste, ¿no? Casi Revueltas no se ocupa mucho más allá de eso de definir el guión, ¿no? Me parece que sí, de alguna manera condensa varias de las cosas que se han dicho el día de hoy. Y yo sé, bueno, todos los que hemos estado aquí el día de hoy hemos escrito algo sobre estos temas, ¿no? Sobre todo Alessandro, ¿no? y Diego. Por lo tanto, se me hace más difícil decir algún texto de ellos
para recomendarlo ahora, ¿no? Pero en la medida en que estamos hablando un poco de las ideas de Revueltas sobre guión, y como está disponible y es fácil de acceder a él, y además es un comercial personal, yo les, si pueden y tienen tiempo, hay un texto que pueden bajar de internet que se titula Palabras para el cine, donde hago una especie de síntesis de algunos conceptos de Revueltas, ¿no? Expuestos en el guión cinematográfico y sus problemas, y que está en la página de la revista Interpretatio, que es la revista de hermenéutica del seminario de hermenéutica del instituto, de este instituto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, porque igual puede ser útil, ¿no?, para tener algunos elementos para la sesión de mañana, en la que estará Diego por la mañana, y en la tarde, que a mí me tocará un poco, ¿no?, intervenir también, hablar de estos temas, ¿no? Entonces, este es el número de circulación, el número actual de interpretación. ¿Y los apuntes tuyos también están? ¿En dónde los pusiste? Porque pasabas rapidísimo. Sí. Querías apuntar, Nada, si quieres se los puedo hacer llegar Bueno, si se puede, se los podemos llevar a la lista de correo de quienes han estado asistiendo. Sí, y bueno, pues Pero tú querías decir No, algo. nada, digo, solo complementar, que a mí una de las partes que me parece fascinante del guión es que es justo como, digamos, un vehículo de creación, ¿no? Un poco, digamos, respondiendo a lo que decía Alessandro, ¿no? Si, por ejemplo, si considerar la escaleta o no, ¿no? Entonces, yo lo vivo un poco con esta imagen de los vehículos, la bici, el monopatín, lo que tú quieras, ¿no? Creo que son, y un poco también retomando lo que decías, ¿no? Son como, digamos, herramientas para construir algo más, ¿no? Y en ese sentido, o sea, muchas veces justo con una escaleta tal vez el trabajo, digamos, que le toca al lector es mayor, porque tiene que reconstruir un poco más de lo que tiene que reconstruir si tienes digamos, un argumento, ¿no? Pero no se me hace por eso, o sea, descartable. Entiendo, digo, hay toda la discusión si es narración o no es narración, ¿no? Que dependiendo del teórico podríamos, o sea, cada uno tendría su opinión, ¿no? Pero sí creo que dice cosas y justo muchas veces, por ejemplo, digamos, en el caso de Revueltas, creo que no escribió a doble mano en el sentido de que haya dos guionistas al mismo tiempo trabajando en una misma historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en guiones, digamos, de televisión, hoy en día, ¿no? Justo la escaleta se vuelve esencial porque es el mapa a través del cual varios escritores pueden construir una misma historia, ¿no? Entonces sirve, o sea, es más, sí es como el contorno, digamos, de la narración, ¿no? Y en ese sentido, digamos, yo no la descartaría, ¿no? Como parte de la investigación y como un producto sí creativo, porque, digamos, las secuencias implica una serie de decisiones muy importantes de a dónde comenzar la película, a dónde terminarla, cuál va a ser tu clímax, ¿no? Una serie de cosas que la escaleta ya está dibujada, ¿no? Incluso, digamos, en Hollywood hay como esta división ortodoxa en 3 actos, se habla de los 3 actos, ¿no? Que es algo que metió Sitfield y que de alguna manera le achacó a Aristóteles, pero en Aristóteles nunca aparecen los 3 actos, ¿no? Pero justo la distribución, digamos, a dónde van a ser las diferentes partes y la magnitud de las diferentes partes de tu historia, muchas veces las sientes en la escaleta, ¿no? Entonces, por eso yo diría que es un instrumento interesante para analizar y digo, como vehículo creativo, ¿no? Sí. Sí. Y para terminar, solo justo Stephen Price, ¿no? Uno de sus capítulos se llama La antología del guión, ¿no? Y justo es la discusión de su estado ahí, o sea, creo que es difícil afirmar que es una cosa, ¿no? Porque en diferentes momentos, o sea, lo que para Borges en su momento fue lo que escribió, ¿no? Para otros tal vez eso no es, ¿no? O sea, como que sí hay, a lo que voy es que el discurso del guión es muy importante porque constituye al guión como objeto, igual que pasa con la literatura, ¿no? O sea, dependiendo de cuál es el discurso que traes atrás de tu literatura, vas a decir, esto es literatura, esto no es literatura. También de lo que decías de si es literatura o no, yo también creo que depende demasiado de quién escribió ese guión. Sí. O sea, no es lo
tendría que ver literario. eso en cualquier cosa, Sí. en cualquier texto, Claro, pero los 7 el drama. Yo hace ratito le pregunté a Paula precisamente eso y ella me dijo que, pues que ella considera que pues el guión, que todo el guión, pues sí es literatura, pero que hay ciertos guiones que son pues, mala literatura, así como hay ciertas novelas Que son que son malas, como, bueno, no quiero poner ejemplos, pero bestsellers así que no son muy buenos, por ejemplo, pues eso es literatura, pero es mala literatura. Y hay otros como el Quijote o como otras obras canónicas que pues son literatura de calidad, ¿no? Artística. Yo digo, Pero yo quiero ah, hacerte una pequeña respuesta a esto de la escaleta, ¿no? Pero sí, o sea, tampoco nos vamos a obsesionar con la cuestión de la escaleta, pero sí o sea, notaba que tú la planteabas como un instrumento de trabajo, ¿no? O sea, entonces ahí, claro, yo nunca no voy a negar su valor dentro como instrumento de trabajo, pero me parece que sí puede haber una diferencia en un texto que te permite recibir una historia completa y un texto que en cambio no lo hace, ¿no? Ahí puede haber una diferencia. O sea, tú puedes tener un texto que te transmite una historia y otro que no, aunque sí puede haber todo tipo de historias y entonces ahí también... oye, creo que digo, ya voy a cerrar porque si no nos podemos seguir, pero es justo una de las definiciones de arte, ¿no? Y eso es muy interesante, es como, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Pero habla justo del arte como estos prompts, que son como estos utensilios que te sirven para actividades imaginarias, ¿no? Entonces, y da el ejemplo, este teórico, mañana les digo quién es, ¿no? Porque ahorita no recuerdo, ¿no? Del caballito, el famoso caballito, ¿no? De madera que utiliza Gombrich en uno de sus ensayos, ¿no? Y justo como que habla, ¿no? De cómo para el niño construye todo un universo imaginario a través de algo, ¿no? Y creo que al final, un poco, digamos, de manera muy elemental o muy sofisticada, ¿no? Justo la escaleta o el argumento o la novela, ¿no? Son justo actividades imaginativas a partir un poco de lo que decías, bueno, no lo sé, como de, digamos, te dan el vehículo, ¿no? Para hacer ese recorrido, ¿no? Y tú lo vas llevando tal vez por diferentes lados y puede ser un vehículo mucho más sofisticado, uno muy, muy elemental, ¿no? Pero justo es a partir de eso que te dan, ¿no? Y la escaleta en ese sentido podría ser ese vehículo, pero no la voy a defender, no es un... Pues les agradecemos mucho que hayan asistido a esta sesión, nos esperamos mañana y gracias.